Dios le pague. Ya, verán mis estimados jóvenes, comenzamos la última unidad de, de nuestra asignatura, lo que es ya acabados automotriz. Y aquí yo, por ejemplo, me hubiera gustado mucho hacer una visita técnica a la latonería de dos amigos que yo tengo, que son ingenieros automotriz, el ingeniero Washington Durán y el ingeniero Joseph Pasos. Pero yo les soy muy honesto a ustedes. Eh, yo estoy haciendo las prácticas de inyección diésel con mis alumnos en 10 días, porque vamos a ir una mañana o con un alumno a un laboratorio de inyección. Entonces vamos a ir de 8:30 a 1 de la tarde. Y eso es porque, lógicamente, la gente no quiere que se aglomeren personas por el miedo al COVID. Y, y se vuelve difícil porque ustedes son un grupo de 19 estudiantes. Entonces, esto no le veo aparentemente, o sea, la forma de segmentar aquí para hacer una visita a una latonería para que nos explique ciertos procesos, por el hecho que les digo a ustedes. Déjenme ver si al final podemos ver, aunque sea los procesos que hacen de enderezado o eso de ahí, o las herramientas que utilizan ellos, dividiendo en grupos para hablar con estos amigos. Intentando ir en unos grupos un poco divididos. Al menos eso les digo, mi amigo del laboratorio de inyección me aceptó un estudiante por día. Por eso le digo, entre quinto y sexto son 10 estudiantes. Entonces, en 2 semanas, todos los días vamos a ir con un estudiante a hacer prácticas. Pero vuelta, si hago eso con ustedes, vendría a ser como 20 días. Y no se puede. Es difícil. Va a ser muy difícil hacer eso de ahí. Al final les avisaré cómo solucionaremos eso de ahí. Ya. Entonces, la última unidad es la de acabados automotriz. Entonces, ustedes tenían que pegar una lectura el día de ayer de las 3 primeras hojas, ¿sí o no? Por el hecho de que había logs, y el logs como se acabó eso de las 7:20 por ahí, entonces ya no se pudo dar clases. ¿Quién de ustedes me puede decir más o menos de qué trataba la lectura? Vamos a ver por aquí. Señor Chillo Gallo, ¿de qué trataba la lectura? Inge, la verdad no he pegado la leída. Yo como ayer también estaba sin internet hasta anoche, no pude leer, Inge. Ya, vamos a ver, señor Chillo Gallo. Verá, usted y yo somos personas grandes, ¿sí o no? La verdad, leyó, no leyó porque no quiso. La No, verdad. Inge, no es porque no quise, sino que no tenía luz y tampoco no recordaba de leer, para serle sincero. Ya, muy bien. Señor Rosling, ¿de qué trataba la lectura? Nadie, ya ven. Lo sospeché desde un principio, diría el Chapulín. Vamos a ver, hay un mensaje. Si me escucha Inge. No, nadie lo escuchamos. No funciona el micrófono del señor Rosling. Ya, muy bien, señor Rosling, no pasa nada. No funciona, no hay problema. Ya, no voy a preguntar más porque sé que me voy a defraudar. Tal vez preguntar al señor Ramos porque tengo fe en él. Señor Ramos, ¿de qué trataba la lectura? Dije por ahí, pero, pero no leí así completo. Ya ve, ya no importa. Listo. Entonces, vamos desde ahí, porque tiempo va a sobrar un poco. Sí, al final de cuentas a nosotros nos va a sobrar tiempo. Ya verán, jóvenes. Estos contenidos se sacan de un libro que se llama Reparación de Elementos Metálicos y Sintéticos, creo, del señor Sánchez Fernández. Ya, todos los libros
que hemos visto están subidos en la biblioteca del instituto. Ya. Entonces, este hombre de aquí hace un análisis de los materiales que conforman un carro. Déjeme ver la lista de asistentes. Ya. Hace unos días atrásito le pasó un accidente a mi carro, específicamente al carro de mi esposa, y le rompieron un foco, dando retro. ¿Ya? Un foco de plástico, y lo hundieron lo que sería el guardachoques. Un foquito de plástico que vale $400 y un guardachoques que vale $500. La bola, ¿no? La bola de cobrar, de pagar. Muchísimas piezas del carro no se parecen a lo que eran del antiguo carro. Yo no le puedo decir, a ver, vamos a conversar un poquito. Vamos a ver. Por aquí está el señor Ulloa. Señor Ulloa, por favor, ¿puede prender su micrófono? Sí, jefe. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Ulloa, ¿en qué año nació usted? En el 2000. Ya, muy bien. ¿Cuál es el carro más antiguo que usted se acuerda? El carro más antiguo, o sea, ¿cómo? Por ejemplo, yo le doy un ejemplo. De los carros que yo me acuerdo cuando era guagua, yo me acuerdo de la Chevrolet Blazer, un Ford Bronco, así, una Dodge, bueno, Dodge Ram, me acuerdo medio de guagua por esta serie del Chuck Norris, así. O esos carros andaban mucho aquí, las Chevrolet Blazer andaban bastantísimo, las Silverados cuadradas. ¿Qué carro usted se acuerda así más o menos que sonaba cuando usted era pequeño? La Chevrolet Blue. La LUV, muy bien. ¿Se acuerda de las LUV antiguas, no es cierto? Sí. Correcto. Ya, vamos por ejemplo hablando con el señor Córdoba. Usted, señor Córdoba, ¿en qué año nació? En el 98, 98. Muy bien, todos ustedes son jóvenes en verdad. ¿Y usted qué carro se acuerda que era medio sonado cuando era pequeño? qué carro, déjenme me acuerdo. Esa Silverado, la Chevrolet. La Chevrolet Silverado. Sí. Muy bien. Ya, muy bien. Una última pregunta por acá. A nuestro querido y siempre colaborador, señor Ramos, que anda por ahí. Señor Ramos, usted, de Guagua, bueno, ¿y qué edad más o menos usted está? También nacido por los 2000, por el año 2000, ¿no es cierto? Yo nací los primeros días del 2000. Y a ver, muy bien, o sea, es como el año nuevo y milenio nuevo. Ajá. ¿Qué carro usted recuerda cuando era pequeño que había mucho por donde usted vivía? Las Loop, las Mazdas. Las Mazdas, ya, muy Sí, bien. así mismo las Toyota, las Hilux de la época del 90. Esas son los que más hay allá. Chévere. Otro carro que Esas, yo las Blazer también. las Blazer, ya. Sí. Yo me acuerdo mucho, también saben cuál otro carro. ¿Han visto el Trooper que está en el instituto botado? De ese había la bola. Ah, cierto, dije también los Troopers. Sí, Hay hartísimo. de ese había la bola cuando yo era guapo. Yo nací en el 85. O sea, yo soy mucho más mayor que ustedes. Ahora, hagamos una rememoranza o voy a quitarlo del chat. Hagamos un traslado ahora al tiempo nuevo. Ya. Por ejemplo, ¿han visto ustedes las nuevas LUF? ¿Sí? ¿O han visto las nuevas? ¿Ves? Por ejemplo, recién yo me enteré por un amigo que trabaja en Chevrolet que está saliendo la nueva Blazer, $80,000. Parece impagable, pero ha de haber gente que compre, ¿no? $80,000 vi que puso por ahí. Ya. Las nuevas Blazers, LUF, eh, la 150, ¿sí o no? Carros que más o menos hay modelos nuevos.
Ya. Es un hecho, jóvenes, que ahorita se ha incorporado bastantísimo el material plástico y el aluminio. Vamos a poner un ejemplo. Hablemos con ejemplos. Cuando mi esposa compró el carro, ella tiene un Mazda 11X3. Es el carro en el que la mayoría de los que hicieron la práctica del escáner estaban manejando de forma remota. Entonces, cuando le vendieron en Maresa, le dijeron, verá señora, este carro de aquí, cuando por A o B se choque, ya no se puede latonear o es difícil de latonear. Y le decían, porque muchas de las piezas de la estructura son de aluminio y son difíciles de reparar. Es más, muchas de esas piezas se cambian en un choque. Eso le dijeron, ¿ya? Es como les conté, pasó un accidente. Cuando oímos eso de ahí nosotros, cuando conversamos y escuchamos eso, la primera compra después de que ella compró el carro fue la compra del seguro. ¿Por el miedo a qué? Porque justo le había pasado, el señor Mendoza es vecino mío, él sabe que por la calle que se vive no pasan muchos carros en la Y de la Turuhuayco, por la parte de donde uno vive, a comparación de la parte de abajo del Parque Miraflores. La mala suerte de mi cuñado que dejó parqueado el carro y él tenía un Corsa Wind y se le estrelló una buceta contra el carro. Y se huyó. Entonces, bajo ese miedo de que el carro por A o B sea colisionado, ah, ah, sin moverles, así, porque pasa ese accidente, se compra un seguro. La anterior semana, alguien dando retro le rompió el foco al carro. Y la factura en el concesionario ha salido de $2,000. 500 guardafango, perdón, 500 el guardachoque, 400 el foco, una parte lateral y mano de obra y ellos que cobran carísimo. Pero al ser un carro nuevo, el seguro le lleva allá, vean. Dato interesante para que ustedes más o menos le sepan. Y el seguro aprobó la prima y van a reparar con todo. Yo, sinceramente, para mí, carísimo. Yo no gastara si no hubiera tenido. Una trizadura de foco, una simple trizadura de foco que hundió un poco las latas. Y dando retro, se doblaron las latas. Sí es verdad que se han involucrado muchísimo estos materiales, el plástico y el aluminio. Nosotros ya conversamos fortalezas de estos materiales y no sé si ustedes se acuerdan. Es que lo que pasa es que ambos tienen dos fortalezas que le hacen fuerte ante el acero. Y las fortalezas de estos materiales son que, en primer lugar, ¿yo qué puedo hacer? Yo les puedo reciclar. Esa es una buena fortaleza de estos materiales, que son en alto porcentaje reciclables. ¿Ya? Y otra cosa es que, a diferencia del acero, ¿qué serán? ¿Qué dicen ustedes? El aluminio y el plástico. Son más livianos. Exacto. Qué belleza, fue Jason, ¿sí o no? Muy bien, Jason. Vean, jóvenes. Justo estábamos el día de ayer conversando con sus amigos de quinto ciclo sobre el control electrónico diésel. Y hablábamos que la computadora tiene un sinnúmero de estrategias para ahorrar combustible. Por ejemplo, yo les digo una estrategia, ¿ya? El mismo carro que estaban viendo ustedes, yo le consultaba a un amigo de ustedes que trabaja en mecánica, yo le decía, ¿cuánto más o menos es el ralentí normal de un carro? Y él me decía, el ralentí puede estar entre unas 800 a 1000 RPM. Eso me decía yo de lo que he visto en los carros que yo he visto, y aquí ya al taller, entre 800 a 1000 RPM está el ralentí. Y yo le decía, desde Mazda CX-3, el ralentí, yo en el escáner, y he visto que llega ya cuando se calienta a estar en 500 RPM. ¿Ya? Ustedes están viendo, ¿no es cierto?, sistemas de inyección a gasolina. Y por ahí hayan tocado tal vez, o por ahí alguien conversó ya
sobre un tema bien bonito que se llama la inyección directa a gasolina o la famosa GDI, ¿no es cierto? Que justo trae este caso, la inyección directa a gasolina. Los nuevos Tucson también ya traen GDI. En el caso del diésel, la inyección directa a diésel consume un 20% menos combustible que la inyección indirecta a diésel. Pero en el caso de la gasolina, yo no sé el porcentaje. Lo que sí les puedo decir es que hay un modo de la inyección directa a gasolina que se llama la inyección estratificada, donde la computadora está inyectando una mezcla, o perdón, está produciendo una mezcla súper pobre en la estratificada, que da esa ventaja a la inyección directa a gasolina, manejarse con inyecciones estratificadas. Y tal vez en ciertos casos incluso la computadora podría apagar ciertos cilindros. Y son la bola de cosas, de estrategias que hay en la computadora para bajar el consumo de combustible. Eso se llama llegar a una eficiencia energética. Pero no solo está en el motor, porque una vez sí creo que les conversé a ustedes y hay un video en el Moodle de la famosa tecnología de este Mazda que se llama el Skyactiv Chasis. Y justo por eso le decían ellos a mi esposa, este carro de aquí es difícil de latonear porque por la abundancia del aluminio en la carrocería. Yo les cuento, ¿no? Y les comento un poco, porque siempre hay que medio, o sea, ir hablando un poco con la anécdota para que ustedes la clase se vuelva un poco más interesante. Mi esposa compra este carro porque le vende un Hyundai Creta que ya tenía mis suegros, debido a que mi suegro, gracias a Dios, porque ahorita estuviera un poco difícil, él tenía un taxi y se lesionó de los hombros y ya no le podía manejar. Y tuvo que vender su carro porque ya no podía manejar, le operaron de los hombros. Entonces, él al vender su taxi, él le compra a mi esposa el carro de ella, un Hyundai Creta, y mi esposa compra este carro, ajustando un poco más. Entonces, a mí me llama la atención lo duro que yo cerraba la puesta. O ella me hablaba, porque la puesta se cerraba durísimo al comienzo, porque uno estaba acostumbrado a la puesta un poquito más pesada del Creta, a la fuerza con la que cerraba, y este carro parecía que usted botaba la puesta, porque es muy liviana. Ya. Y este carro tiene motor 2000 y el Creta tiene un motor 1600. Pero este carro la gasolina le dura como usted no tiene idea. Entonces, dentro de esas estrategias de Mazda que ellos plantean su estrategia Skyactiv con su motor que funciona con tecnología diésel gasolina, su Skyactiv suspensión y su Skyactiv chasis, ellos plantean la disminución del consumo a través de la carrocería siendo liviana. Y le meten plástico y le meten aluminio. Yo creo, jóvenes, siéndoles muy sincero, que ni siquiera en las épocas de ustedes, cuando eran jóvenes, ustedes son del 2000, entonces no creo que todavía estaba muy impregnado el aluminio en el área vehicular, como tiene ahora Fortaleza. Yo creo que aún no. Señor Córdoba, yo veo que usted trabaja con aros, ¿no es cierto? Se durmió el señor Córdoba, o se murió el señor Córdoba. Perdón, Inge, no lo escuché. Usted trabaja en los aros, ¿no es cierto? Reparando aros. Ya lento a mi Inge. Sí, Ah, Inge. ya. Señor Córdoba, ¿qué tal ventaja tienen los famosos aros de magnesio? ¿Les ha oído? ¿Alguien ha traído? Creo que el señor Córdoba está con problemas del internet.
Bueno, eso es algo que pasa ahorita en la pandemia. Ya. Hay nuevos materiales que se van incrustando en las carrocerías de los nuevos modelos y todas las cosas que se van haciendo cada vez más tecnológicos. Ya. Entonces, por ejemplo, este libro de aquí creo que es del año 2010 y ya comienza a hablar de carrocerías que están íntegramente fabricadas de aluminio. Ventaja, ¿no? Reciclable y liviano al lado del, del, del acero. Porque el acero tiene un inconveniente. Me parece que un metro cúbico de acero está pesando cerca de unas 7 toneladas o 6 toneladas, mientras que un metro cúbico de aluminio pesa 1 tonelada. Entonces el aluminio llega a ser unas 6 a 5 veces más liviano que el acero. Peor el plástico. Ahora ya vemos, ¿no es cierto?, que hasta los múltiples de admisión de los carros vienen de plástico. Partes del motor ya están con plástico, ¿no es cierto? Muchísimas partes del guardafangos, focos, todo eso de ahí, plástico. Todo, tablero plástico, todo lo que es, en la parte interior se encuentra muchísimo el plástico, ¿no es cierto? Entonces, estos materiales van incrementándose en el uso del vehículo. Entonces comenzaba a hablarnos, ¿no es cierto?, sobre la implementación de esos materiales, ¿ya? Para la época, que el libro es del 2006, decía que un carro más o menos en un 40% estaba compuesto de acero, laminado en un 20% de acero convencional, plásticos llegaba a un 10%, aluminio estaba en un 9% y materiales otros de hierro suman cerca de un 17%. Entonces comienzan a aparecer mucho estos materiales de aquí, el plástico y el aluminio. Sí, plástico y aluminio principalmente. Ya. Ahora, ¿alguien de ustedes ha oído esto de aquí, la fibra, y dónde se utiliza? Vamos a ver, por ahí quién está. Señor Enríquez, tenga la gentileza. ¿Usted ha oído el uso de la fibra? ¿Dónde se utiliza la fibra? Perdón, Inge, ¿qué tipo de fibra? ¿Fibra de Vidrio. vidrio? Sí, Ah, se utiliza bastante, sería en el vehículo, en los espejos. Es de hecho de plástico, como tipo fibra de vidrio. También podría ser los de los faros también, guardachoques. ya muy bien. Por ejemplo, las carrocerías de los bus también son hechas bastante de fibra, ¿no es cierto? Sí, ¿Ha visto? Sí, ¿no es cierto? sí. Correcto. Ya. A ver, vamos a ver con ustedes. Cuando yo les comenté algo del vidrio, ¿se acuerdan que yo les dije qué material le costa el vidrio? El diamante, Inge. Exacto. Y el diamante era una de las formas del carbono. ¿Se acuerdan? Sí. Y el carbono era o no era un material que si uno le aleaba con algo, ¿qué le daba? ¿Quién se acuerda? Resistencia. Dureza. Dureza. Le daba dureza, exacto. Si usted ponía carbono en el acero, se iba endureciendo hasta que se hacía fundición, ¿no es cierto? Ya. Es una de las formas del carbono, había tres formas, ¿no es cierto? El grafito, el diamante, y me parece que había el carbono amorfo. Entonces, una de las formas del carbono es el diamante. Y yo con eso corto vidrio, que es algo duro. ¿Qué creen que sea ustedes la fibra de vidrio? Y la fibra de carbono. De la fibra de carbono, pues sería de que como principal componente material es el carbono mismo, en mayor cantidad.
Bien. Ya, ¿y qué cree usted que sea ese material? ¿Cómo qué cree que sea? ¿Cómo? Si, por ejemplo, usted sabe que de por sí, verá, vamos conversando, vean. Al vidrio yo le costo con diamante, y el diamante es una forma de carbono, o sea, es durísimo el vidrio. El vidrio es bien duro. Por eso es cuando el vidrio se cae, se rompe, porque cuando algo es duro se vuelve frágil, ¿sí o no? Ya. El carbono es otro material duro. ¿Qué haré yo cuando hago fibra de estos dos materiales? O sea, con los dos materiales sería alguna aleación. No, ya vamos a conversar, vamos a conversar, vamos a conversar. Ya. Bueno, verán. Yo me acuerdo que una vez en la universidad yo tenía un amigo que tenía bastante dinero. Ellos tienen flotas de trailers que hacen el transporte del petróleo a Petroecuador. Tienen flotas de trailers la familia. O sea, no es que tiene un trailercito, no. No, tienen flotas de trailers. Y a él le gustaba muchísimo el downhill, coger y bajarse las montañas. Él tenía una bicicleta con el cuadro se llama, marco, no sé cómo se llama la parte de fibra de carbono. Cuadro Inge se llama. El, Y Inge, yo igualmente hago downhill y el que marco de fibra de carbono está sobre los $3,500. Es ya carito. ve, muy bien. Entonces, verá, señor Aucancera, tal vez usted me diga o no me diga si el hombre me mentía o no, no. En los campeonatos que hay de downhill, según él me comentaba a mí, usted tiene una opción de coger y en el campeonato usted subasta la bicicleta del participante. O sea, usted compra la bicicleta con la que el participante está descendiendo o algo en un campeonato que no sé cuál era, pues en verdad él solo me decía. Pero si el participante rompe la bicicleta, a usted le dan piezas de bicicleta. Y si el participante trae la bicicleta ilecita, pues usted se llevó una bicicleta ilecita. Entonces tiene usted ese riesgo ya. Él tenía una bicicleta que él decía que valía cerca de $10,000. Estoy hablando en una época del 2007, porque yo me gradué en el 2008. Y él le traía esta bicicleta a la universidad. Y, oigan, era una bicicleta que usted le cogía con un brazo y le podía alzar. Era una bicicleta livianita, sí, livianita. Pero cuando él mostraba los videos, la gente se coge y aquí está un peñasco así. Y ese peñasco se vuela con la bicicleta. O sea, es una buena altura que saltan con la bicicleta, no es poca. Y el marco aguanta y todo eso de ahí. Entonces, él decía que ese era el costo de la bicicleta que él tenía, era como un marco de fibra de carbono. Carísimo. No sé si llega en ese precio, tal vez él mentía, no mentía, pero sí. Inge, hay exagerado un poco. Bueno, sí hay unas que sí pasan el de los $8,000, pero la mayoría de la gente buscamos unas que llegan a un tope de, no sé, unos $3,500 a $6,000. Son súper buenas. Y sí, Inge, o sea, sí se hace el de la subasta, el de las bicis, Así pero se hace. depende igualmente, hablamos, la competencia y la locación. Eso igualmente llega a depender mucho. Por ejemplo, en los campeonatos locales, en Yungui hay uno súper bueno, pero no es tan respetable para hacer el de la subasta. Hay el que es propio, hay uno que es por el oro, por macas. Ahí sí se hacen el de las subastas. No me acuerdo bien el nombre de ese. Ya. Bueno, él me decía a mí, estimado señor Raúl Cancela, que él había comprado en una competencia internacional. Pero yo como no sé, por eso, o sea, puedo hablar mal también, ¿no es cierto? Yo solo transmito. La fibra de carbono es dura y es liviana. Eso sí,
O sea, es dura y es liviana. A eso es lo que se quería llegar. O sea, la fibra es dura y es liviana. ¿Por qué nacen los materiales? ¿O por qué se necesitan los materiales? Por ejemplo, ¿sabía usted que en la Segunda Guerra Mundial nosotros nos acabamos un tipo de hierro de todo el mundo? De todo el mundo. No me acuerdo qué tipo de hierro, si era el alfa, el gamma, no me acuerdo cuál era, pero el ser humano se acabó una reserva de hierro en la Segunda Guerra Mundial, produciendo tanques, misiles, armas. Para el acero y todas las cosas. ¿Sí? Generalmente en estas épocas es cuando comienzan a haber los desarrollos tecnológicos. Vean lo que pasó al final de la Segunda Guerra Mundial. Se necesitaba materiales, pero el material se raciona, dice, durante 12 años, el metal. Y por ahí había un documental sobre el hierro, donde decía que un tipo de hierro, que no me acuerdo la letra griega que tenía, se terminó en la Segunda Guerra Mundial solo en producción de armas y misiles, y tanques y toda la cosa. Entonces, cuando hubo la necesidad, se intentó buscar un material alternativo por la falta del mismo. Y aquí es donde comienza a implementarse la fibra. ¿Ya? Muy bien. Específicamente hay dos tipos que se usan mucho, tanto fibra de vidrio y fibra de carbono. Entonces, vamos a dejar hasta ahí y nos vamos a conectar porque ya se va acabando la clase en 20 minutos para seguir conversando un poquito, ¿ya? Todo el mundo hoy día está en otra cosa. Alguna prueba en de tener o algún deber del Alvarito. Ya conversamos en 20 minutos, jóvenes. Ahí nos vemos. Gracias, Inge. Ya, Inge, Cuídense. gracias. Hasta luego.